Pues de actualidad política vamos a hablar hoy con Vidina Espino, que es portavoz del Grupo Parlamentario Mixto Ciudadanos. Muy buenos días, señora Espino. Muy buenos días a todos. Bueno, el presidente ha dicho varias cosas en la entrevista que realizó anoche aquí en directo en Televisión Canaria. Entre otras, ha hablado de la situación sanitaria, ¿no? Ha dicho que un segundo confinamiento sería terrible para la economía de Canarias, pero en principio esa posibilidad la descarta por cómo va evolucionando la situación en las islas y también por nuestra situación geográfica. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que los datos que vemos hoy en la prensa son preocupantes, que ya en una semana se hayan duplicado el número de casos, vienen a indicar que no se están tomando las medidas suficientes. Estamos empezando a recibir visitantes de fuera, hasta ahora teníamos nuestras fronteras cerradas, estamos prácticamente aislados, pero comienza a llegar gente. Hemos visto imágenes, yo creo que lamentables, de turistas en el sur de Gran Canaria o sur de Tenerife que no llevan la mascarilla. Yo creo que no se entiende cómo Canarias no ha puesto también la mascarilla de uso obligatorio, como han hecho otras comunidades autónomas, y tener medidas también para aquella población que no puede pagar la mascarilla. En el Parlamento aprobábamos una proposición no de ley precisamente para que el Gobierno, a través de la tarjeta sanitaria, a las personas de Canarias con menos recursos les facilite la mascarilla de forma gratuita, y es una medida que se aprobó, como digo, en el Parlamento con unanimidad, por cierto, de todos los partidos, y ahora el Gobierno la tiene que poner en marcha. Se tienen que tomar medidas porque coincido con el presidente en que un segundo confinamiento sería terrible para la economía de Canarias. Es decir, que desde su punto de vista habría que imponer la mascarilla obligatoria en todo momento. Yo creo que se tiene que avanzar en medidas como esas. En el resto de comunidades autónomas lo están haciendo, y existe una conciencia por parte de la gran mayoría de los ciudadanos que están cumpliendo con el uso de la mascarilla, pero hay otros muchos que no. Y lo estamos viendo sobre todo en quienes vienen de fuera, que vienen a pasar unas vacaciones, quieren estar relajados y no están haciendo el uso correcto que tienen que hacer de la mascarilla. Y eso puede tener consecuencias muy negativas para Canarias, para nuestro sistema sanitario y también para nuestra economía. Se ha referido usted al turismo. Tenemos las expectativas puestas en la posibilidad, las esperanzas en que empiece a abrirse al turismo y haya una recuperación de cara al otoño, que también es la temporada alta en las islas. El presidente se ha mostrado esperanzado porque dice que hay buenos datos, por lo menos en cuanto a reservas a día de hoy, ¿no? Sí, el problema está en la conectividad, en la conexión, que se recuperen los vuelos, porque aunque se puedan abrir los hoteles, si no vienen turistas, si no hay vuelos suficientes, pues no se van a llenar esos hoteles, ¿no? Hay que trabajar para conseguir que las compañías vuelvan a poner los aviones operativos y con todas las medidas de seguridad. Y lo que es más importante, tenemos que conseguir que Canarias, por eso hablaba antes de esas medidas, sigue siendo un destino que los turistas consideren seguros, que van a venir a Canarias y no se van a volver a casa pues enfermos o contagiados, y para ello también hay que extremar todas estas medidas de seguridad. El Gobierno de Canarias no baraja de momento ninguna subida de impuestos, dice que lo último van a ser los recortes, pero la realidad también es que la economía está ralentizada, que hay muchos problemas que quizás no se van a ver a corto plazo, sino más bien a medio o largo plazo, ¿no? El próximo año. ¿Cree usted en que es posible que realmente haya que tomar medidas y subir finalmente los impuestos, por ejemplo? Bueno, ¿qué nos dicen los datos? Que la situación es muy complicada. Ya tenemos un 30% de paro más que hace un año. Esa es la realidad. 260.000 personas en Canarias que no tienen empleo. Tenemos además 150.000 personas que siguen en estos momentos inerte y que finalizan en septiembre, porque no ha habido un compromiso firme del Gobierno de España de que los ERTE vayan a continuar en Canarias a pesar de que no se recupera del todo el turismo. Vamos a tener una situación muy complicada. Hasta ahora el Gobierno dice que no va a haber recortes, que no va a haber subida de impuestos. Hay que recordar que ya estamos sufriendo una subida de impuestos que se aprobó en los presupuestos de este año, pero parece que al final, si no nos dejan utilizar nuestros ahorros, que parece que es un asunto que todavía no se acaba de solucionar con respecto, o sea, con el Gobierno de España, vemos el enfado que tienen los ayuntamientos porque no les van a dejar utilizar sus ahorros, sino que se los quiere quedar el propio Gobierno de Sánchez. Pues si no hay recursos, yo creo que el Gobierno, ya lo está diciendo el vicepresidente, que no habrá subida de impuestos, que no habrá recortes mientras podamos hacer uso de esos recursos, pero es que de momento no nos dejan. ¿Podrían ayudar a esos 70 millones que Canarias va a recibir extras de Europa y que anunciaba precisamente Ángel Víctor Torre anoche aquí por la condición de región ultraperiférica que tiene Canarias? Pues eso sería lo ideal, ¿no? Llevamos
intentando que el Estado, que el gobierno de Sánchez se dé cuenta de la realidad tan complicada que vivimos en Canarias, esas cifras que te comentaba de paro, de personas inertes, pero es que ya partíamos de una situación muy complicada, de que tenemos un 30% de la población que antes del coronavirus ya vivía en una situación de pobreza. Hay que atender a las familias. Nosotros hemos presentado enmiendas para las leyes que se están tramitando en el Parlamento de Canarias para aumentar las ayudas a las familias en el gasto escolar de sus hijos, por ejemplo, en bonos para comedor, para los niños, si se cierran de nuevo, por ejemplo, los comedores escolares, también para los autónomos, para todos aquellos que retomen su actividad y que hayan perdido ingresos, pues que puedan acogerse a una tarifa plana. Es decir, hay que poner en marcha medidas porque hay miles de personas que lo están pasando ya mal en Canarias y que en los próximos meses lo van a pasar aún peor si no nos dejan hacer uso de esos recursos. Algunas de esas medidas se contemplan en ese pacto para la reactivación económica y social. Sin embargo, Ciudadanos decidió, junto al Partido Popular, no suscribir ese acuerdo. ¿Qué condiciones tendrían que haberse dado para que ustedes se sumaran a ese pacto? Nosotros lo que vimos que en el documento había medidas que podemos compartir, por supuesto, pero no hay fondos para poder llevarlas a cabo. Se ponen una decena, cientos de medidas y, sin embargo, no hay recursos, como digo. A nosotros nos parecía que bueno, no íbamos a firmar cualquier cosa con tal de estar en una foto el Día de Canarias. Hay quien firmó ese pacto, como es el caso de Coalición Canaria, y ahora pues parece que ya se están arrepintiendo. Nosotros lo vimos claro, que aquello era un documento con muchas medidas, sin financiación, y lo que le propusimos al presidente Torres es llegar a un acuerdo con ese espíritu de Pacto por Canarias de todas las fuerzas políticas para reclamar al Gobierno de España los recursos que necesitamos, que nos dejen utilizar nuestros propios recursos, nuestros ahorros, nuestros superávit, y también que cuando se repartan esas ayudas y esos fondos se tenga en cuenta la difícil situación de Canarias. ¿Se sumarían ustedes ahora entonces si finalmente, como ha dicho el presidente, por lo menos anoche lo anunció, ese superávit se emplea para las políticas sociales y ese dinero, esos 70 millones que llegan de Europa y lo que se acordó anoche también en ese Consejo Europeo, que ha llegado pues a última hora ese acuerdo y que también va a beneficiar a Canarias en la medida en que España va a recibir ese dinero? ¿Se sumarían a última hora o no abren la puerta a ese pacto? Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hacer nuestras aportaciones y a trabajar con el Gobierno de Canarias. Lo que también le hemos dicho al presidente, que donde se tienen que hacer esas aportaciones es en el Parlamento de Canarias, es donde reside la soberanía de todos los canarios, con luz y taquígrafo, que se vea qué medidas son las que propone cada una de las fuerzas políticas que están trabajando para la reconstrucción social y económica de Canarias, y ese formato pues el presidente no lo ha querido. Él ha querido hacer reuniones, intercambio de correos electrónicos, todo de una manera que yo lo que pido es transparencia, que sea en el Parlamento de Canarias donde se vea cómo se está trabajando, y lo estamos haciendo, estamos presentando esas medidas en las enmiendas que estamos presentando, registrando en el Parlamento para mejorar las leyes que ha aprobado el Gobierno vía decreto, y que hasta ahora pues esas ayudas se han visto insuficientes. Tenemos el caso de los autónomos, que se les aprobó una ayuda de un pago único. Nosotros hemos pedido que se amplíe a todo el estado de alarma, que serían 3 pagos, y que apenas 2 meses después de aprobarse la ayuda apenas habían recibido 1.000 autónomos. Entonces queremos que se aprueben medidas y además queremos que esas medidas se lleven a cabo, porque si no es totalmente absurdo presentarlas y trabajarlas si luego realmente tenemos una burocracia y una administración tan lenta que las ayudas no llegan a la gente, ¿no? Tengo que trasladar otra situación, que es la del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Ciudadanos ha vivido en 2 ocasiones en un año pues una situación similar, digamos, con primero el apoyo a la alcaldía de Patricia Hernández y luego la moción de censura hacia la misma persona en 2 personas diferentes, en Matilde Zambudio, en Juan Ramón Lascano y también en Evelyn Alonso. ¿Qué está pasando en Ciudadanos? ¿No se ponen de acuerdo? ¿Hay desgobierno? Bueno, yo creo que lo que ha pasado en Santa Cruz de Tenerife pues nada tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo el resto de cargos electos, de personas que trabajan en el partido. Lo estamos demostrando en el Parlamento de Canarias. En el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, a nadie se le escapa que se ha vivido una semana de una situación difícil, que el partido ha tomado las medidas que ha considerado oportunas, y yo lo que creo es que tanto en el Ayuntamiento de Santa Cruz como en el Gobierno de Canarias lo que hay que exigir es que se tomen medidas para ayudar a la gente que lo está pasando mal y que realmente se trabaje y se haga una gestión eficaz.
Yo en mi caso estoy centrada en el Gobierno de Canarias, se cumple un año del Gobierno de Canarias y yo pregunto a la gente si en algo ha mejorado su vida en este año. Yo creo que los datos dicen que no. Tenemos las mismas listas de espera en sanidad, las mismas listas de espera en dependencia, miles de niños siguen estudiando en barracones en Canarias y no se ha hecho nada para eliminar esos barracones. Yo creo que la situación es evidente que no ha mejorado. Lo único que ha cambiado en este año son las personas que ocupan los sillones del Gobierno, pero yo estoy segura, le preguntamos a la gente en casa y en nada ha percibido que haya mejorado su situación. Señora Espino, una última pregunta muy rapidito. Coalición Canaria de momento ha dicho que no. ¿Apoyarían ustedes una moción de censura al Gobierno en este momento? Yo creo que es el momento para que los gobiernos trabajen y que exista estabilidad en las instituciones. Y de hecho, si se está produciendo todo este tipo de rumorología acerca de mociones de censura, yo creo que los responsables son los propios socios del Gobierno de Canarias. Si ellos trabajaran de forma coordinada, sin conflictos internos, estoy segura que usted no me haría esa pregunta. Pues señora Espino, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días y para acabar me gustaría, lo hicimos el otro día en el Parlamento, la Comisión de Televisión, agradecer a todos los grupos, así lo manifestamos, agradecer a todos los trabajadores de la Radio Televisión Pública el esfuerzo que han hecho durante estos meses de confinamiento y que siguen haciendo para garantizar este servicio público esencial para los ciudadanos. Pues recogemos ese agradecimiento. Buenos días. Muy buenos días.